Digitalízate o desaparece. Fíjense, digitalízate o desaparece. Es un nombre con poco margen para la duda. Así se titula la primera ponencia de esta jornada que aborda un aspecto realmente vital para las empresas, su digitalización. Lo vamos a hacer con la ayuda de quien fuera director general adjunto del Banco Santander entre 2013 y 2017, experto en transformación digital, es también docente en el programa de innovación financiera del Instituto de Estudios Bursátiles, en el programa de directivos de The Valley DBS y en el programa de transformación digital del Instituto de Empresa. Justo después de escucharle, vamos a tomar un café para seguir saboreando lo mucho que aprendamos de su mano. Nos honra con su presencia don Adolfo Ramírez Morales. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Esto tiene menos tirón, ya lo veo, pero vamos a intentarlo. La verdad es que los retos que hemos visto en la presentación, en la mesa, son increíbles y yo conozco lo que vamos a hablar de digitalización. Yo voy a compartir con vosotros reflexiones que tienen mucho que ver con la organización y la transformación en las organizaciones, porque todo lo que se tiene que llevar a cabo muchas veces parte de esas organizaciones, ¿no? Que sean organizaciones que verdaderamente se estén transformando y estén orientadas hacia ese futuro. Por lo tanto, compartir, muchas gracias a la organización por permitirme compartir algunas ideas sobre lo que es el impacto de la tecnología y de la transformación y de la digitalización. Quiero hablaros de estos 5 temas. Uno, la necesidad de entender que están cambiando las cosas, que tenemos una nueva realidad. Los modelos, cómo impacta la digitalización, porque hablamos mucho de digitalización, cómo impacta la digitalización en los modelos de negocio. Un tema importantísimo que yo creo que tiene muchísima relevancia, si en algún sector tiene mucha relevancia, es en el vuestro, que son los datos y cómo se gestionan esos datos. O sea, todo el mundo habla de los datos, pero el tener esa conciencia, esa explotación de los datos, el imperativo de la transformación y cómo esa transformación también impacta en las pymes, impacta en las empresas y pueden ser muy potentes en esas pymes. Si empezamos por la necesidad de entender si esto funciona, de momento no. ¿Ya? Vale. Bueno, esto lo habréis visto 1000 veces, estamos en esta nueva realidad, ¿no? Que decíamos VUCA, que es volátil, ambigua, compleja. Bueno, y cuando estábamos más o menos orientados a que lo teníamos controlado, pues vino el COVID y nos lo puso boca abajo. Entonces, otra vez casi hemos tenido que volver a empezar y a replantearnos cosas que vemos con cierta complejidad e incertidumbre. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Pues uno de los detonantes es precisamente este. Porque estamos en una disrupción tecnológica. Cualquiera de estas tecnologías que veis ahí, cualquiera de ellas, hubiera generado disrupción. Pero es que han venido todas juntas. Ha venido el Big Data gestionando datos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, Cloud Computing, la seguridad, el blockchain, realidad aumentada, el metaverso. Bueno, pues todo eso ha venido a la vez. Y todo eso que ha venido a la vez nos da esta disrupción, esta transformación, que tenemos que aprovechar. Porque uno de los puntos importantísimos, que yo creo que es el más importante de todos, es que la digitalización es una oportunidad que tenemos que aprovechar en los distintos sectores, en las distintas organizaciones. Hay cosas que no podemos transformar, que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos es coger la tecnología, intentar entender esta tecnología. Esto pasa regular, ¿eh? Ahora. Coger las tecnologías y cualquiera que sea la tecnología, intentar entenderla. Ahora estamos viviendo estos últimos días todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Ha sido el boom que viene trabajándose hace mucho tiempo. Este boom de la inteligencia artificial generativa, lo que tenemos que ver es cómo la explotamos y cómo somos capaces de llevarlos a nuestras organizaciones y a nuestro negocio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con mejor servicio al cliente, nos permite investigación de mercado, personalizar ofertas, automatizar tareas. O sea, cómo cada tecnología que nos aparece tenemos que estar atentos para cómo la podemos aplicar en nuestro negocio. Esto rompe un poco el ritmo, pero bueno. Bien, entonces, con ChatGPT, que todos habréis tenido curiosidad, ¿no? Todos habréis oído de la inteligencia artificial. Bueno, pues preparando la presentación le dije, oye, ¿cuáles son las claves de la transformación del sector agroalimentario?
Lo metí a ChatGPT a ver qué me decía, ¿no? Entonces, la respuesta, si sale, la verdad es que tardaba más ChatGPT, tardaba menos que esto. Nos dijo esto. Las claves para la transformación del sector, y esto son lo que nos dijo ChatGPT, la inteligencia, todavía, como veis, no está muy acertado, pero bueno, dices cosas que tienen sentido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, sostenibilidad, agricultura de precisión, la cadena de suministro y los comportamientos del consumidor. Eso es lo que te dice hoy la inteligencia artificial, que se va mejorando y que va avanzando, que son las claves del sector. Pero también le pregunté cómo puede ayudar la inteligencia artificial generativa a la evolución del sector. Y en este caso nos dice, ¿dónde se va la pila? Todo lo que tiene que ver con la optimización agrícola, análisis de grandes cantidades de datos, que una vez más os creo que aquí es donde está parte de la utilización y de la oportunidad de la digitalización, con los temas del clima, del suelo, de la gestión del cultivo, cosas que han salido hoy en la primera parte como ideas clave, la mejora de la calidad de los alimentos, el diseño de sistemas de riego eficiente, la mejora de la seguridad alimentaria y la reducción de residuos alimentarios. Todo esto es lo que dice que nos puede ayudar la inteligencia general, la inteligencia artificial generativa. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de aplicar todas estas ideas en lo que es nuestro negocio, en lo que es nuestro sector, ¿no? ¿Cambiamos la pila? ¿O no? ¿O es un tema de distancia? ¿Vale? Bueno, voy a pasar esto rápido. ¿Qué es lo que ocurre en los cambios que se están produciendo? Pues además está muy animado, entonces está muy desanimado. Es que animado. ¿Qué es lo que ocurre con la digitalización? Pues que nosotros como consumidores lo que estamos pasando es que estamos adquiriendo superpoderes. ¿Por qué? Pues antes lo veíamos, ¿no? Estamos permanentemente conectados, comparamos, experimentamos, compramos y todo lo hacemos por Internet. Entonces, estamos conectados. A ver. Bueno, ¿y qué es? Fijaros, esto es lo que ocurre en 60 segundos en Internet. En 60 segundos, en un minuto, en Internet, somos capaces, por decirlo de alguna forma, de enviar 200 millones de emails. En un minuto, en Internet, estamos pues, viendo Netflix casi 1 millón de horas. En un minuto, en Internet, pues estamos enviando 19 millones de mensajes. Si sumamos los WhatsApp, pues son otros 60 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir, hoy hemos visto una prueba, como decía, en directo, ¿no? Que estamos permanentemente conectados. Y si estamos conectados, y esto es una realidad, lo que tenemos que ver también en las empresas, en las organizaciones, de cara al consumidor, es que tenemos que estar conectados. A ver. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre en los negocios? ¿Qué es lo que ocurre en las organizaciones? Que están cambiando las reglas del juego. Entonces, todos conocéis este juego, ¿no? Las 3 en raya. Las 3 en raya están compitiendo dos, en esto que hablábamos antes de la competitividad, y están dos. Y uno dice, vamos a hacer otra vez el juego porque no hay 3 en raya. Pero uno de ellos dice, sí que hay 3 en raya, lo que pasa es que tú no lo visualizas, ¿no? Vuelve a mirar y dice, oye, perdona, pero aquí no hay 3 en raya. Y hace esto. Y evidentemente hay 3 en raya. ¿Vale? Bueno, vale. Se ha quedado acumulado, esto es el buffer. Bueno, ya estoy viendo media presentación. Vale, a ver. Bueno, soy el primero, luego la experiencia servirá para los siguientes. Sí que hay 3 en raya, ¿vale? Volvemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El otro le dice, sí, pero eso no vale. Y la respuesta es, ¿dónde lo pone? Entonces, esto vale y dónde lo pone, esto de aquí es como modelos de negocio lo que ha ocurrido y lo que nos está ocurriendo con los Airbnb, los Spotify, los Uber, etcétera, etcétera. Que es que la digitalización es capaz de hacer nuevos modelos de negocio o de poner en otra dimensión los modelos de negocio tradicionales. Y esto lo tenemos que pensar cómo lo podemos aplicar en nuestro sector. Yo siempre podía alquilar una habitación de mi casa. Esto lo podía hacer ya, ¿no? Esto no ha tenido que venir la digitalización, ni Internet, ni nadie para hacerlo. Lo que pasa es que a dónde llegaba yo con ese, dónde lo anunciaba.
pues se lo decía a los familiares, a mis amiguetes, y en todo caso ponía un tablón en el mercado, diciendo, oye, alquilo una habitación. Lo que pasa es que hoy esa habitación la alquilo al mundo. Y ese es el cambio que se está produciendo. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo somos capaces de aprovechar la digitalización para situarnos en ese nuevo contexto, ¿no? Lo cual quiere decir que lo que nosotros tenemos en la cabeza, que es nuestro mapa del negocio que tenemos, de nuestro sector que tenemos, no es el territorio. Y el territorio es más amplio de lo que nosotros pensamos. Y os voy a poner un ejemplo que es de otro sector, pero que es bastante representativo, que es el sector de la automoción. No se puede arreglar, entiendo, si no lo habéis arreglado. Bueno, el sector de automoción, el tamaño de mercado del sector de la automoción, la fabricación y la venta de coches son 2 trillones de dólares, que está muy bien. Pero hay empresas que decidieron que ellos quieren avanzar algo más y que lo de la automoción se les queda corto. Y dijeron, no, yo no quiero estar en la automoción, yo quiero estar en la movilidad de las personas, ¿no? Entonces, hablen la mente y ellos están en la movilidad de las personas, que es lo que se han hecho con toda la parte de car sharing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un negocio de 7 trillones de dólares. Abren la mente y dicen, yo quiero estar en un negocio, mi negocio tradicional lo quiero ampliar. Y hacen esta ampliación. Esto es lo que ha hecho Daimler Mercedes, lo que ha hecho luego Renault, lo que han hecho todos estos. ¿Por qué? Porque han visto que ellos cogen mucha más información y tienen más tarta, ¿no?, que repartir. Pero vino el boom del e-commerce y entonces dijeron, no, pero bueno, ya no nos basta solo con la movilidad de las personas. Hay otra cosa muy interesante que es la movilidad de las cosas también, ¿no? Entonces ya te vas a un mercado de 12 trillones de dólares, lo cual quiere decir lo importante, ¿no? O sea que, aunque nosotros tengamos nuestro negocio, nuestra empresa, y la tengamos clara, eso que tenemos, ese mapa que tenemos que ser capaces, como la digitalización nos amplía ese horizonte y cómo podemos ir a un territorio mayor. Y eso es tremendamente importante y ahí es donde tenemos que aprovechar la digitalización, ¿vale? Entonces, estos modelos de negocio, este impacto de la digitalización, de lo digital, afecta fundamentalmente a 3 cosas. Una, al coste. O sea, nosotros con la digitalización somos capaces de percibir cosas distintas desde el punto de vista del cliente, y uno es el coste. Y el coste es que te puedes ir a coste cero, incluso cero, porque tu negocio no es la cuenta de resultados trimestral o es la cuenta de resultados o son tus ganancias anuales, porque tienes otra función, porque quieres hacer un negocio de otra forma. Y el caso más significativo es el de WhatsApp, que todos lo conocemos, ¿no? WhatsApp cuesta 0, ¿no? Y WhatsApp ha estado durante tiempo metiendo dinero y perdiendo dinero, porque su objetivo era tener usuarios y venderlo por miles de millones, como lo vendió al final a Facebook. Ese es su negocio. Entonces, aparecen nuevos modelos de negocio donde no solo lo económico, no solo lo financiero es lo importante, y con eso puedes jugar. Y eso era el tema del coste. Aparece otro valor percibido, ¿no?, que es el de la experiencia. Me parece ahí, pero bueno, el de la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo con la digitalización consigues tener mejor experiencia? ¿Cómo das autonomía al cliente? ¿Cómo personalizas la oferta al cliente? Entonces, todo eso son valores que con lo digital lo consigues hacer, que antes no lo podías hacer o era muy complicado, y ahora con la gestión de los datos sí que lo consigues. Y el tercero, que es muy, muy relevante, es el de los ecosistemas. Pero fijaros, en la experiencia del cliente aparece algo que es el boom de la economía de la suscripción. Y esto para vuestro sector es tremendamente importante, sobre todo de cara al consumidor final, cómo hemos conseguido llegar con nuestros productos desde donde estamos al consumidor final, ¿no? ¿Y esto qué es lo que ocurre? Y al final pues tienes como la estantería esta de IKEA, pero que ya la tienes vacía, ¿no? Ahora te das cuenta que si no tienes internet es que no tienes nada, porque no tienes ni los vinilos, ni los DVD, ni los CD, no tienes ni los libros, y lo tienes todo aquí en el móvil, ¿no? Entonces, esta economía es todo como servicio. Entonces, ¿cómo consigues los distintos productos convertirlos en servicio? Entonces, yo diría que cualquiera de vuestros negocios, sea el que sea, haría el ejercicio de cómo convierto esto en suscripción, cómo soy capaz de generar que el cliente ocasional lo convierta en un cliente fidelizado, en un cliente que me compre permanentemente, porque si me compra permanentemente y de una forma sistemática, puedo ajustar el stock, puedo hacer la venta cruzada, tengo los ingresos recurrentes y desde el punto de vista del consumidor, pues tiene comodidad. Entonces, es un modelo que con independencia de cuál sea el negocio, la verdad es que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido desde el punto de vista
de la persona que es el productor y de la persona que es el receptor. Entonces yo le daría una vuelta, darle una vuelta a cómo cada uno de vuestros negocios se puede convertir en un negocio de suscripción. Y el último tiene que ver con las plataformas y tiene que ver con los ecosistemas, que esto realmente es revolucionario, es la revolución también de la digitalización. Un modelo muy sencillo. Tienes un productor y tienes a alguien que necesita ese activo, que necesita ese producto, ¿no? Y se intercambia. Y eso se ha hecho toda la vida. Lo importante con la digitalización, lo importante que te aporta la tecnología es que además de intercambiar los valores, intercambias datos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha comprado? ¿Por qué ha comprado? ¿A qué hora ha comprado? ¿Por qué no ha comprado? Toda esa información, no solo lo que ocurre, que tú ves que ha ocurrido, que ha comprado a esta hora y este producto, sino todo lo que ha ocurrido en ese proceso es lo realmente importante en este modelo de plataformas. Un modelo de plataformas que lo ideal, lo esencial, es que tiene un efecto red. Y un efecto red es que hay un proveedor que tiene N clientes. Esto es lo que genera, esto es realmente el poder de las plataformas, cuando hablamos de plataformas, que tienen clientes. Como hay clientes, vienen más proveedores. Como hay más proveedores, pues vienen más proveedores, más clientes, más proveedores, más clientes, así hasta que se llena la hoja. Pero bueno, que tardará un poco, va a ralentizar. ¿Lo veis? Entonces, claro, tú tienes una serie de clientes y de consumidores como hay en el momento que te metes en una plataforma, pues tienes acceso a muchísimos más clientes. Y esto es lo que realmente nos lleva a que se produce todo el fenómeno de la economía colaborativa. Entonces, todo el fenómeno de la economía colaborativa, la economía circular, significa que cada vez más o cada vez menos tenemos interés en poseer las cosas y las nuevas generaciones mucho menos, y lo que quieren es acceder al disfrute de la cosa. O sea, no me quiero gastar dinero en tener algo permanente, pero sí quiero disfrutar de ello. Entonces, esto es lo que nos genera y esto es lo que nos aporta la economía colaborativa. Que nos salen al final modelos de negocio como estos que vemos aquí, ¿no? Que la compañía de transportes particular más grande del mundo no tiene un solo coche. El mayor proveedor de alojamientos no tiene un solo inmueble. El mayor retailer del mundo no tiene stock, que es Alibaba. Entonces, fijaros cómo se produce esto. Hay un tuit muy simpático para unos, no tan simpático como otros, que lanzó me parece que era el consejero delegado de la cadena de hoteles Hilton, lanzó un mensaje, un tuit, de su plan de expansión del año. Mi plan de expansión del año, vamos a construir hoteles que van a ofrecer 2.500 habitaciones el año que viene. Le retuiteó el CEO de Airbnb. Dice, gran noticia para el sector. Nosotros las 2.500 habitaciones las vamos a tener la semana que viene. Esa es la diferencia. Claro, fijaros de qué estamos hablando, porque realmente tenían las 2.500 habitaciones la semana que viene. Ese es el cambio que se está produciendo y que te provoca y puede producir la digitalización, ¿no? Entonces, os decía, aprovechar realmente el valor de los datos es un tema de verdad absolutamente clave. Y pasa esto porque el valor de los datos te da conocimiento del mercado, te da el conocimiento de tus clientes, te da cómo mejorar la estrategia y una cosa fundamental, cómo tomas decisiones basadas en los datos. ¿Cómo tomar decisiones basadas en los datos? Muchas veces cuando digo esto en talleres dicen, bueno, ¿y la intuición? Está muy bien, pero está muy bien la intuición con los datos. Entonces, sin mezclas, porque no tiene que ser o, tiene que ser y. No perdamos la intuición, pero esa intuición, ¿lo veis? Esa intuición hay que tenerla con esta toma de decisiones basada en la información. Y le dedico 3 o 4 transparencias a esto porque me parece que es el elemento básico y que no se le está prestando la atención. Todo el mundo maneja los datos, todo el mundo dice, no, yo tengo los datos, manejo los datos. Vengo de un grupo, he estado trabajando durante un montón de tiempo primero en Banesto y después en el Grupo Santander, llevando la responsabilidad de los datos con la tecnología. Y os puedo asegurar que el uso de los datos, que está muy bien en los bancos, está infrautilizado todavía, pero muy infrautilizado en general. Y si está infrautilizado, lo aseguro, en los bancos, es que se está infrautilizando esa información. Porque se tiene mucha información, pero le falta
parte de esa información. ¿Entendéis? O sea, se tiene mucha y mucha de lo importante o muchos de los factores importantes pues no se tienen. Esto funciona con un Bluetooth que no sé dónde está. ¿Dónde está el...? Allí, donde está la luz. Vale. Entonces, los datos tienen que ser específicos, continuos, objetivos, concisos, medibles, de calidad, porque daros cuenta de una cosa, si tú no te preocupas de la calidad de los datos, lo que no te va a arreglar ninguna inteligencia artificial es la calidad de los datos. Quiere decir que los datos que tú incorpores, los datos, la fuente de los datos es con lo que vas a obtener luego cómo van a funcionar los algoritmos y eso es lo que vas a obtener con los datos, ¿no? Aquí. Importante, en cualquier tipo de organización, grande, pequeña o mediana, tener datos es saber cómo los gobiernas, tener una cierta tecnología que te permita explotarlos, tener las personas y capacidades, porque hay muchas empresas muy grandes que se están gastando una millonada en plataformas tecnológicas y luego no tienen las personas que saben utilizar los datos. Porque la transformación digital, y esto me imagino que lo habréis oído muchas veces y yo lo puedo asegurar por experiencia que es así, no es un tema de tecnología que la necesitas, es un tema de personas. O sea, la transformación te las hacen las personas, no la tecnología. La tecnología la necesitas, pero son las personas las que son imprescindibles. Y luego, ¿para qué lo vas a usar? Porque si no vas a hacer casos de uso que te mejoren tu operativa, que te mejoren las relaciones con los clientes, que te mejoren la eficiencia, ¿para qué quieres tantos datos, ¿no? Pongo aquí un ejemplo. Este es el modelo operativo de Netflix, para que entendamos la importancia de los datos. El modelo operativo de Netflix, son tres, con este gráfico, con estos tres gráficos se resume. Fijaros, Netflix pasó del 2011 al 2017, que es cuando hizo este estudio, ahora tiene más, pero nos vale porque es representativo, pasó de 24 millones a 118 millones de usuarios. Como tenía más usuarios, mejoró su algoritmo. Entonces su algoritmo pasó, porque tenía más experiencia, ¿no? Porque tenía más información, su algoritmo pasó de acertar en el 75% al 80%. ¿Vale? Como pasó de acertar y cada vez acertaba más en lo que nos enviaba para que viéramos, pasó de que de media los usuarios de Netflix de ver 310 horas la televisión, su canal, al año, a verlo 654 horas. O sea, lo duplicó. Como evidentemente va duplicando, va mejorando su experiencia de cliente, ¿qué es lo que hace? Que tiene más suscriptores. Como tiene más suscriptores, tiene más información. Bueno, pues esa es la esencia de Netflix. Así como funciona Netflix. Ellos lo que tienen, realmente lo que utilizan y en lo que invierten millones y millones es en la información, es en los datos. O sea, Netflix sabe cuándo te paras, por qué te paras, en qué momento te paras, cuándo echas para atrás, a qué hora lo ves, cuándo no lo ves, por qué no lo ves, por qué te has ido. Bueno, todo eso cuando dice, no, la temporada número 15 de no sé quién se cancela porque ha visto que ha perdido la audiencia y ya no le interesa, ¿no? Este es el modelo operativo, pero estos modelos operativos, el entender esto en las organizaciones es fundamental, porque te lleva a cómo eres capaz de cada vez ir incrementando. Tú te tienes que poner tu objetivo, el de ellos, evidentemente, es tener más suscriptores. Para tener más suscriptores tiene que acertar más. Para acertar más es que se hable más de Netflix y que sea más viral, ¿no? ¿Lo veis? Esta es la importancia de tener una buena fuente de datos. Entonces, aplicaciones en el sector, es una frivolidad por mi parte, porque lo sabéis mucho mejor que yo, pero bueno, yo os he puesto aquí, como luego voy a compartir la presentación con el que lo quiera, aquí lo tenéis, ¿no? Pues el pronóstico de clima y cosecha, el control de calidad y trazabilidad, la gestión del inventario, la agricultura de precisión, la personalización de alimentos y nutrición. Bueno, infinidad de cosas que se pueden hacer como casos de uso si haces una buena utilización de los datos, ¿no? Identificación, bueno, he puesto 10, pero evidentemente vosotros conocéis muchísimo mejor que yo eso. Entonces, si todo esto es así, si esta es la realidad, si tenemos los datos, si tenemos esa oportunidad de digitalizar, de cambiar nuestros modelos, de aplicarlo a nuestro sector, pues realmente lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra y transformar, aprovechar esta digitalización para mejorar y optimizar nuestras empresas, ¿no? Que todavía hay muchas empresas, aunque no lo creáis, que están pensando si digitalización sí, si digitalización no, si transformación sí, si transformación no. La respuesta es sí, porque no hay alternativa. O sea, ¿por qué no vas a aprovechar esta oportunidad? Esa es la clave, ¿no? Entonces, lo que es importante es que esa transformación digital es la combinación de tres cosas. O sea, esa transformación digital, como os decía antes, no es igual a tecnología.
Esa transformación digital es igual a tres, a la combinación de tres cosas, que es el conocimiento del negocio. O sea, sin conocimiento de negocio, por mucha tecnología que compres, no va a servir para mucho, ¿no? Algún amigo CEO, espero que siga después de lo que me dijo, de los cursos que dio de los talleres, me dijo, oye, llevamos invertido, era una pequeña empresa, una empresa mediana, llevo invertido 3 millones de euros en digitalización y todavía no ha pasado nada. Claro, la pregunta es, ¿qué quieres que pase? Pues claro, si no se me quedó mirando. Claro, es que no es un tema de comprar, no es un tema de invertir en Big Data, o no es un tema de decir voy a subir a la nube. ¿Pero para qué? ¿No? Tienes que tener los fundamentos del negocio. Y una vez que tienes los fundamentos del negocio, por eso es importante entender y comprender qué te puede ayudar la tecnología al negocio, lo que necesitas en la empresa son las capacidades para poder hacerlo, ¿no? O las tienes que conseguir, tienes que formar a tus personas, tienes que formar a la gente para que lo pueda hacer. Y la tecnología. Pero tú piensa dónde quieres estar y luego compra la tecnología para estar. No compra la tecnología y una vez que lo tengo a ver cómo llego a utilizar esto y no infrautilizarlo, ¿no? Pero esto que parece tan obvio que no se puede empezar la casa por el tejado, que en este caso el tejado es la tecnología, eso que parece tan obvio os aseguro que en muchas organizaciones es un problema, ¿no? Entonces, si esto sale, que son muchas, ¿y qué te permite esto? Pues mira, te permite conocer y conectar a los clientes, automatizar procesos, mejorar la eficiencia, ampliar el mercado, porque tú sí puedes ampliarlo a Internet, puedes internacionalizarte con la digitalización, ¿no? A ver si salen más cosas. La próxima vez me la traigo sin apariciones. Innovar, tomar mejores decisiones, todo el tema de la movilidad, daros cuenta de la movilidad. O sea, ¿qué hubiera sido de nosotros sin la digitalización en la pandemia, ¿no? O sea, seguro que estaríamos en una situación, bueno, infinitamente peor de la que estamos, ¿no? Bueno, te permite atraer talento. Bueno, si te permite todas estas cosas, ¿cuál es la alternativa, no? Que se dice en las organizaciones. ¿Tienes una alternativa que te permita hacer todo esto, mejorar la seguridad, innovar, etcétera, etcétera? La realidad es que no hay alternativa, ¿no? Entonces, llegado aquí hay pues como dos tipos de empresas, ¿no? Las que aspiran a ser unicornios, que son estas de crecimiento exponencial, o las que van a ser como dinosaurios y al final van a terminar desapareciendo. Y al final, si lo resumes mucho, pues es hacerte 7 preguntas muy sencillas. O sea, ¿eres ágil y flexible? ¿Piensas en el cliente? ¿Eres digital? ¿Innovas sin miedo al error o cada vez que te equivocas en algo al que se equivoca lo echas? ¿Haces una gestión inteligente del dato? ¿Estás abierto a generar ecosistemas y a generar plataformas? Son preguntas muy sencillas, pero en función de si estás dispuesto a transformarte o si no, pues puedes terminar desapareciendo como muchas empresas y algunas muy conocidas les está pasando, ¿no? Por lo tanto, unas crecen y otras desaparecen. Fijaros, hay un caso que se está produciendo muy interesante, que es con la aparición de ChatGPT, que sabéis que lo está padrinando Microsoft, ¿no? Pues le está ocurriendo lo que dicen que es el dilema del innovador, pero le está ocurriendo a Google. ¿Quién lo iba a decir? Google se ha convertido en una empresa tradicional. O sea, Google tiene un problema de primera magnitud porque algo que ellos habían empezado a hacer y que tiene la herramienta que es una herramienta de inteligencia artificial generativa mucho antes que ChatGPT, que ha sido el que ha lanzado o el que ha generado el boom, no lo ha querido lanzar al mercado porque se le iba a acabar muchísimo de los ingresos que tenía por publicidad de ellos. Entonces, de alguna forma, esos ingresos los iba a perder porque iba a sacar un modelo nuevo que es ChatGPT, ¿no? Y perdía esos ingresos. Exactamente lo mismo que le pasó a Kodak, exactamente lo mismo que le pasó a Nokia. Entonces, está intentando rectificar y ha sacado una chapuza, porque es así. Ha sacado Brain y tal, que no funciona. O sea, todavía no. Fijaros que llevaba tiempo haciéndolo y no funciona, ¿no? Entonces, se encuentra en esa disyuntiva. Entonces, estamos hablando de Google, que tiene el problema también de no haber sido capaz de decir, oye, tengo que sacrificar parte de mis ingresos porque cuando las cosas empiezan a ser irreversibles, lo que tienes que hacer es ser capaz de gestionarlas. Porque cuando dejas que las cosas, en lugar de gestionarlas, las hagas al libre albedrío, pues muchas veces los resultados no son los que tú esperas. Y fijaros lo que ocurre, lo que le puede estar ocurriendo a Google, ¿no?
que por no perder parte de sus ingresos puede perder muchos más ingresos y puede haber perdido el carro de la inteligencia artificial generativa, que es realmente lo que va a generar el siguiente ciclo de disrupción, ¿no? Posiblemente tengamos Internet, tengamos el smartphone y tengamos ahora la inteligencia artificial generativa. Fijaros de lo que os estoy hablando. Es el salto que se va a producir porque realmente se va a producir. Estamos en los albores, estamos en la génesis, pero a la vez que vayan aprendiendo, no sé si lo habéis tenido oportunidad de experimentar un poco, pero al final terminas chateando con alguien que le estás preguntando cosas que todavía unas están más afinadas, otras están menos afinadas. Pero como es información que va a ir generando y que va a ir automatizando y que va a ir aprendiendo, pues dentro de un año os aseguro que va a ser algo, una herramienta brutal. De hecho, ya hay muchos ejemplos de que se han presentado trabajos de fin de carrera que han sacado 10, 10, 10, 10, 10. Porque saca la información. Hay otras cosas que todavía son superficiales, pero en muchas de ellas realmente es un cambio impresionante. Entonces, cuando vas a organizar la empresa, esto me lo paso rápido, ¿qué es lo que ocurre? Tienes que entender la nueva realidad. Cuando digo empresa, digo sector, digo organizaciones. Tienes que entender lo que está ocurriendo. Tienes que entender cómo esa oportunidad digital la puedes aplicar en lo que estás haciendo, en tu trabajo, en mi trabajo, a nivel personal o a nivel profesional. Tienes que revisar tu estrategia, tu propósito o lo que quieras para ver cómo te afecta eso y a partir de ahí en las organizaciones, poniendo al cliente, poniendo al consumidor en el centro, lo que tienes que hacer es qué cosas y cómo te tienes que transformar. Y esas qué cosas y cómo te tienes que transformar, pues son 7 dimensiones, que voy a intentar que pasen rápido, para no enredarme mucho, que empiezan por la cultura, esto de que la cultura todos los días se desayuna la estrategia, ¿no? Esto lo habéis oído, pues esto es verdad. Es decir, por mucha estrategia que tengas, si no eres capaz de generar tu cambio cultural, pues no haces nada. Tienes que cambiar tu modelo organizativo, cambiar tu propuesta de valor, las personas, la tecnología, los procesos y la innovación. Entonces, esta transparencia que veis aquí, cuando estamos hablando de transformación digital de una organización de cualquier tipo, unas serán más grandes, más pequeñas, sector público, sector privado, tiene que tener como esta especie de hoja de ruta en la cabeza. O sea, entender lo que ocurre, entender cómo tienes que aprovechar la oportunidad digital y tecnológica, revisar tu estrategia, cuidado, digo revisar, fijaros que no digo cambiar, porque puedes revisarla y puedes estar de acuerdo en que tu estrategia es correcta con independencia de la tecnología, pero lo has decidido desde el conocimiento, no desde la ignorancia. No has hecho como el avestruz, de decir, no, yo mi estrategia está bien y pase lo que pase, yo no quiero ir a hablar nada, ¿no? Eso es lo importante también. Y después tienes que cogerte tu empresa, tienes que cogerte tu organización y empezar desde la cultura, ver cómo impacta en cada una de las dimensiones, cómo impacta en cada una de las cosas que tienes que hacer, porque va a impactar en el modelo organizativo que tienes que reducir estructuras, tiene que impactar en el talento, cómo desarrollas mejor a las personas, cómo las ayudas en la gestión del cambio, qué tecnología tienes que utilizar, cómo cambian los procesos y, por supuesto, la innovación, porque tienes que seguir innovando permanentemente, ¿vale? Entonces, cuando estás hablando de estos procesos de transformación, ¿qué es lo que ocurre? Que el 70% de los proyectos de transformación fracasan en la época, en el momento, en la etapa de la ejecución. Es decir, hasta que es una presentación, está todo en el PowerPoint, o está uno presentando en un comité o en un consejo, todo eso funciona. Hasta ese momento todo es maravilloso. Cuando te tienes que remangar y empezar a hacer las cosas, es cuando fracasan. Y fracasan fundamentalmente por falta de liderazgo, fracasan porque hay un montón de iniciativas que no tienen ninguna estrategia. Yo compro esto, el departamento 1 compra A, el otro hace esto, el otro... No hay una estrategia, no se define una planificación, no se sigue y no se mide. Entonces ya sabéis aquello de que lo que no se mide, pues realmente pues ni existe, ni se gestiona, ni se puede mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar, no se puede gestionar, no se puede seguir, ¿no? A ver. Y aquí nos aparece algo que para mí es fundamental y que muy pocas empresas o organizaciones lo están haciendo, que es tener un indicador de cómo está evolucionando la transformación que quieren hacer en su empresa, en su organización, en su asociación, en lo que queráis, ¿no? Porque para mí las organizaciones o las empresas deberían de tener como 2 cuadros de mando, ¿no? El cuadro de mando financiero, y el cuadro de mando financiero es lo que te dice qué es lo que está ocurriendo, cómo está evolucionando tu empresa, es el día a día, ¿no?
sea, he tenido estos resultados durante este trimestre o he tenido estos resultados durante el año. Pero necesitas también, si te estás transformando y te tendrías que estar transformando, necesitas unos indicadores de futuro, ¿no? Unos indicadores predictivos. Es decir, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para situarme donde quiero estar dentro de 1 año, 2 años, 3 años, y eso es un cuadro de mando completamente distinto. Y esto lo tendrían que estar haciendo todas las organizaciones. ¿Qué está ocurriendo hoy en mi día a día y qué estoy haciendo para que realmente el futuro sea así? Y esto se ve muy claramente cómo las valoraciones que se hacen hoy de las empresas, tienen mucho que ver cuando tú eres capaz de explicar con métricas el futuro. Y tiene mucho que ver con esto. Si veis, y tenemos un ejemplo claro en las valoraciones en nuestras empresas del IBEX 35 y de los bancos. Los bancos, pues normalmente, no sé, el Santander me parece que el año pasado ganó 9.000 millones, que no está mal, ¿no? Ganó 9.000 millones, pero no sube la acción. Digo Santander, BBVA, que queráis. O digo Iberdrola o digo Telefónica. Porque son modelos que todavía no son capaces de trasladar a los mercados, a los fondos, cuál es su modelo de futuro. Y el modelo de futuro de la banca pues está por definir todavía, porque se está digitalizando muchas cosas, pero ¿qué impacto van a tener los pagos? ¿Qué impacto van a tener la fintech? ¿Qué impacto van a tener las grandes tecnológicas en el sector? Eso también no se visualiza. Entonces, es muy importante que sean capaces todos los sectores y las empresas de proyectar y decir cuál va a ser ese futuro y que ese futuro sea creíble y que los consumidores y los inversionistas se lo crean. ¿Veis? Entonces, por eso creo que es importante decir, oye, desde el punto de vista de cultura, ¿cómo estoy desarrollando el talento? ¿Cuál es la satisfacción de mis empleados? ¿Cómo estoy gestionando los datos? ¿O cuál es mi ratio de eficiencia? ¿Cuáles son la satisfacción de mi cliente? ¿Cómo innovo? ¿Cuáles son los nuevos ingresos por innovación? Porque si los ingresos por innovación son 0, ¿cómo evoluciona mi ratio de eficiencia? El ratio de eficiencia son beneficios-costes. Pero ¿es solo que le estoy dando leña a los costes y no crezco? ¿Cuál es mi ratio? ¿No? Bueno, todos esos datos son muy importantes y son muy cualificadores, ¿no? Porque la rentabilidad de hoy, esos datos financieros, es como cuando vamos a los bancos y nos dicen, y te hablan de los fondos de inversión, ¿no? Te dicen que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pues aquí es lo mismo. Tú puedes tener muy buenos resultados, pero si no estás haciendo tu proyecto de futuro, ¿hasta cuándo van a ser esos resultados, ¿no? Entonces es tremendamente importante eso, que no le dan muchísima importancia a las empresas y realmente os aseguro que lo tienen. Bueno, paso esta rápida, que le hemos contado un poco antes, que son 10 razones por lo que las empresas y las pymes se tienen que digitalizar. Sí o sí, ¿no? Pues ampliar exponencialmente el negocio, simplifica y agiliza los procesos, potencia la gestión de los clientes, optimiza el time to market, dispone de más información y más inteligencia para gestionarla, permite trabajar y vender con movilidad, atrae talento, todos queremos trabajar en empresas realmente modernas, mejora la seguridad, facilita el aprendizaje continuo. Y yo creo que acabo con una reflexión de Walt Disney que yo creo que nos trae un poco la mente de por dónde tenemos que estar, ¿no? Que dice que pregúntate, y yo creo que no lo podemos hacer a nivel empresarial, sectorial o personal, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana, que creo que es una grandísima reflexión. Oye, pues esto es lo que os quería contar. Espero que alguna de estas ideas, perdonad por el tema de la rapidez, pero bueno, son temas del directo, como decía vuestro presidente, y espero que os haya compartido algunas ideas que os sirvan para estos grandísimos retos que en la primera parte de la sesión hemos tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ilustrarnos, don Adolfo. Tiempo de preguntas, me parece, ¿no? 12:30, vamos pasado de tiempo. Por respetar las agendas, vamos a abreviar el café para volver a coger el ritmo del programa. Volvemos a encontrarnos a la 1:45 para hablar de inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias.